Ay. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Es muy grato estar con ustedes desde la Ciudad de México. En primer lugar, queremos agradecer la invitación que nos hizo el doctor Eloy Martos Núñez, coordinador general de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Les damos la más cordial bienvenida a este panel titulado Investigación en la literatura infantil y juvenil latinoamericana, modalidades neosubversivas de la literatura infantil y juvenil LIG contemporánea. En este panel, el día de hoy nos acompaña la doctora Laura Guerrero Guadarrama, quien es académica e investigadora del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, directora también de LIG Ibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea. También está con nosotros la maestra Aurea Shaide Esquivel Flores, especialista en narrativa gráfica, teoría y crítica, y responsable de la biblioteca Alaí de Fopa de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. La doctora Kutsi Quesada, especialista en libro álbum y mediación lectora. Y un servidor, mi nombre es Alejandro Vergil Salgado, soy especialista en mitocrítica y fantasía, investigador también de la Universidad Iberoamericana, así como estudiante del doctorado en literatura hispánica del Colegio de México. Antes de abrir el panel, quisiera explicarles cómo vamos a funcionar. Pues desde la distancia, en esta época pandémica que estamos viviendo a nivel global, pues tenemos la ventaja de utilizar este medio para compartir y llegar también a ustedes y a las plataformas digitales. Entonces, lo que vamos a hacer es, le voy a dar la palabra a la doctora Laura, que nos va a introducir al tema sobre los proyectos que se están haciendo aquí en Latinoamérica. Y la idea es generar una especie de diálogo. Vamos a tener los otros expositores, Kutsi, Aurea y un servidor, para poder dialogar sobre la posmodernidad y la intermedialidad en diferentes áreas, cada quien desde su tema de especialización. Entonces, si el tiempo nos da, al final tendremos un diálogo, un intercambio donde vamos a intervenir todos y esto estará grabado para que ustedes puedan verlo en cualquier momento durante el congreso que se está realizando. Entonces, sin más, quisiera darle la palabra a la doctora Laura Guerrero para comenzar con nuestro panel. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a plantear en términos generales lo que estamos entendiendo por neosubversión. En la creación posmoderna o hipermoderna de la literatura infantil y juvenil, esta época en la que estamos viviendo, permanece vigente la idea de que existen dos corrientes que la caracterizan: la didáctico o moralizante y la creativa o recreativa. Es una idea compleja, diríamos que forzada, porque la literatura que nos divierte y entretiene siempre es una fuente de aprendizaje. De las cosas que leemos, pues nos apropiamos, tomamos parecer, evaluamos, reflexionamos. Por lo tanto, es un aprendizaje real y profundo. Y un libro informativo, por otro lado, un libro educativo que no esté bien escrito, que no tenga cualidades artísticas en su diseño, ilustración o escritura, pues es casi un manual, inclusive un panfleto, que dejará huellas solo si su lectura de esta lectura depende la nota escolar. Lo cierto es que muchas personas menosprecian la literatura infantil y juvenil. Harold Bloom, por ejemplo, criticaba claramente y duramente la noción, aunque editó una extraordinaria antología para jóvenes lectores de todas las edades. ¿Qué era lo que él criticaba? Bueno, él hablaba de esa búsqueda editorial que está ligada a la mercadotecnia, que pretende fortalecer las ventas, descubriendo las claves del éxito para desarrollar fórmulas que mantengan enganchados a los receptores. Eso ya lo sabemos, ya lo vimos, provoca cansancio de las estructuras, banalización de los temas y de los tratamientos. También existe un sector neoconservador, por lo menos en toda América Latina y por lo que hemos visto en un estudio que hicimos también en España, profundamente arraigado en los viejos conceptos sobre la infancia y la adolescencia, que busca reproducir en las obras literarias ciertos patrones y modelos patriarcales
para privilegiar temas y representaciones que refuerzan el status quo. Sectores muy influyentes que están temerosos del cambio y que no quieren perder su poder. Es una postura adultocéntrica que impone su mirada en la educación y el esparcimiento infanto-juvenil. Afortunadamente, no todo está perdido, pues siempre ha existido una disidencia, una vigorosa resistencia. Se trata de un grupo que va cobrando cada día mayor importancia e influencia cultural. Artistas y editores que manifiestan una clara posición subversiva frente a la otra corriente que quisiera instrumentalizar el texto. Vamos a abordar la evolución de esta subversión desde los rasgos característicos de la posmodernidad, ya que consideramos que este elemento, el subversivo, ha sido resignificado y ahora afecta a la misma subversión tradicional. Hablamos así de una neosubversión que cuestiona lo que ya ha sido cuestionado, que no admite el regreso a la normalidad de los personajes rebeldes como Alicia, a quien despertaron del sueño y del sinsentido para regresarla a la campiña inglesa, dejarla crecer en el viejo sistema y ya mayor, permitirle contar aquella historia de su antigua y muerta rebeldía y coraje. El prefijo neo remite a lo nuevo, mas también implica una relectura, un giro, una nueva mirada que modifica el significado del término sin abandonarlo del todo. Lo neosubversivo indica que se trastorna lo trastornado, que se va más allá en el ejercicio desestabilizador y cuestionador de lo permitido en la modernidad. Porque, como hemos señalado, una gran parte de la producción de la literatura infantil y juvenil ha sido irreverente, comenzando por la narrativa oral. En la neosubversión, por ejemplo, no hay regreso. El final del libro no es el final de la aventura. El final puede ser el inicio de un nuevo periplo, como en Caperucita Roja en Manhattan de Carmen Martín Gaite, Loba de Verónica Murguía o La saga de la materia oscura de Philip Pullman. Son obras con finales coherentes o abiertos que nos muestran que la vida sigue y con ella todos sus retos. La neosubversión maneja valores no convencionales y una visión del mundo que cuestiona los presupuestos comunes, que apela a un lector activo y crítico. Como bien se sabe, las obras de la LIC tienen un doble receptor, comenzando por el adulto, que es el primer lector y censor. Y es importante que nosotros no menospreciemos su importancia. Hay que crearles conciencia, cambiar su imagen anquilosada de lo infantil y juvenil. Descubrimos en el corpus neosubversivo postmoderno 5 modalidades en la creación: el neorrealismo, neorromanticismo, el humor postmoderno, el antiautoritarismo y los géneros de la memoria. Esta última en diferentes cauces o modalidades: historias mínimas o microhistorias, como la biografía, la autobiografía, las memorias, los relatos de familia, las historias de barrios, de pueblos, de regiones o ciudades. Más géneros de la tradición popular que por lo general están recibiendo nuevos tratamientos en un proceso de desmitologización y remitización, como dijera Riquet, que los actualiza. Mitos, leyendas, cuentos tradicionales y material de la oralidad o del cancionero popular, así como los temas de migración o exilio. Este último es un imaginario que implica diferentes fases que hablan de los problemas y carencias que derivan en la migración. El relato del viaje mismo, la llegada al nuevo lugar, los contrastes, la ubicación y la adaptación o no adaptación a la nueva comunidad. La búsqueda o meta es llegar a comprender la producción neosubversiva de la narrativa infantil y juvenil, incluyendo derivaciones de narrativa gráfica como el libro álbum, el cómic
la novela gráfica y el cine, por supuesto, el manga también. En esta búsqueda interartística, intermedial e intersemiótica, nos vamos a orientar por la neohermenéutica, la microhistoria, los estudios de la memoria, la teoría de los géneros, los teóricos de la oralidad, de la literatura tradicional, de la narrativa transmediática e interartística. Creemos que estos caminos, estas rutas en las que nos apropiamos de las teorías contemporáneas, son rutas y caminos que compartimos con los investigadores de América Latina e Iberoamérica. Creemos que la LIG ha dejado de ser un trabajo o un estudio subalterno despojado de relevancia e importancia. Estamos ampliando hacia otras disciplinas en un ejercicio de la investigación cultural que habla de una producción amplia y compleja. Por eso me permito ahora preguntar a mis compañeras y compañeros, ¿cómo ven la posmodernidad, este mundo en el cual estamos inmersos e inmersas en la fantasía por un lado, en el libro álbum y mediación lectora tan importante, así como en la narrativa gráfica? Gracias, Laura. Bueno, hablando de la fantasía, yo quisiera compartir cómo la fantasía se ha ido transformando últimamente, ¿no? Quisiera empezar por lo que entendemos como fantasía, porque creo que uno de los puntos más álgidos es esta confusión entre lo fantástico y lo fantasioso, como si lo fantasioso fuera un género menor, ¿no? Y que se toca o se traspapela con lo fantástico, que es otra tradición muy arraigada en nuestra cultura latinoamericana. Entonces, quiero empezar diciendo que la fantasía como género literario comprende un estudio problemático. Por un lado, porque hay visiones en pro y en contra de la fantasía, hay estas confusiones en la terminología, hay muchas categorizaciones y también se ha quedado como al margen de los estudios literarios, al menos en el idioma castellano, al menos de este lado del continente, porque yo sé que en España, por ejemplo, abundan los estudios sobre todo de la fantasía literaria y, bueno, no digamos de los anglosajones. Entonces, pues hay como dos visiones. Por un lado están los que defienden apologéticamente la fantasía como un género autónomo, como un campo de la experimentación literaria y que simboliza un mundo aleatorio. Y están aquellos en contra porque dicen que es escapista, que no es un género literario, que es regresiva o produce una catarsis autoindulgente y sobre todo que es una literatura infantilizada, ¿no? Como para poder escapar del mundo real. Entonces, parece que sobreabundan estas cuestiones como formulaicas de que quien escribe fantasía no lo escribe con alta calidad. Entonces, yo quisiera decir que la fantasía ha tenido un desarrollo paulatino que realmente alcanzó su auge en el siglo XX con los grandes maestros J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis. Sin ellos, ellos fueron los que impulsaron la fantasía como un nuevo género literario. Y recordemos que estos dos grandes, pues eran académicos, filólogos de Oxford, ¿no? Entonces, la primera distinción que quiero hacer es que la fantasía literaria tiene un claro origen y desarrollo anglosajón, que de repente por ahí, ya en la década de los 70, aparecerá Michael Ende. Pero realmente es en la época de la posguerra, hacia los años 50, cuando aparece la trilogía del Señor de los Anillos y aparece las Crónicas de Narnia, que fueron empujando este género. Y en el caso de la literatura hispánica, pues este género pareciera que no ha tenido un auge en esa época. Al contrario, vamos a ver escritores como Borges, Cortázar, García Márquez, esto que hemos considerado literatura fantástica, como lo designaba Todorov. Entonces, la fantasía pues tiene como este modelo, ciertas características,
donde hay un renacimiento de las nuevas, de las formas y de los motivos de los mitos y los cuentos de hadas. Y hay un reto en la noción de la literatura de que esto sea representacional, ¿no? Esta idea de que debe ser realista. Además de que se combinan pues elementos extranaturales que se ponen en tensión entre este mundo real, empírico, con uno maravilloso, y la aparición de mundos secundarios, que es lo que ocurre con Narnia y con Tolkien, ¿no? Tenemos Narnia como un espacio fuera de este mundo eh, eh, paralelo, y tenemos la Tierra Media, ¿no? Como construcciones verosímiles y maravillosas. Pero yo creo que no será hasta que llegue Philip Pullman y J.R. Tolkien, perdón, J.K. Rowling, con Harry Potter, que le dan una nueva vitalización, todavía en el ámbito anglosajón, donde justamente los protagonistas dejan de ser estos héroes, ¿no? Donde en el caso de Narnia, a pesar de que son niños y jóvenes, pero vuelven a lo que tú estabas hablando, ¿no? A su cotidianidad, donde realmente no hay una subversión. Tan es así que hasta C.S. Lewis, ¿no? Va a culpar a Susan de haber tenido este despertar como sexual y la va a condenar a que ya no puede regresar a Narnia, ¿no? Entonces se queda en la cuestión subversiva, pero no hay una neosubversión, cosa que se ocurre con Harry Potter y con la materia oscura de Philip Pullman, donde Harry, claro que todavía hay una lucha maniquea entre el bien y el mal, pero más allá de la lucha entre Harry y Voldemort, hay una lucha interna que, como el maestro Luis Mario Reyes, que ha hecho una tesis espléndida sobre Harry Potter, menciona que realmente la preocupación de Harry también es una cuestión interna, hay un conflicto interno, hay un interés psicológico de su maduración, mientras que en Philip Pullman, pues bueno, vemos a dos niños de 12 años que van a luchar contra fuerzas sobrenaturales, hacerle una guerra a una autoridad eclesial del magisterio sin que ellos sepan realmente que están haciendo una guerra. Sin embargo, van a desafiar a la muerte y van a tener un despertar también sexual y sensual, eh, pero que se ve visto con una naturalidad, ¿no? Y que los finales de ambos, de tanto de Harry Potter como de la materia oscura, son finales que no conducen a la eucatástrofe que planteaba Tolkien. Es decir, no es un final feliz, están desgarrados, están separados, están cicatrizados. Entonces, eso nos va dando ciertos aspectos posmodernos. Además de que van a confluir otros tipos de discursos, ¿no? En el caso de Philip Pullman está el discurso teológico, el discurso filosófico, el discurso de la física cuántica, ¿no? Que lo va haciendo más posmoderno, yo creo, que Harry Potter, ¿no? Pero ya en Harry Potter creo que hay ciertos esbozos. Y entonces habría que plantearse qué ocurre en Latinoamérica, porque yo creo que somos herederos de justamente esta tradición inglesa y que nuevos autores ahora se están arriesgando a producir su fantasía literaria desde la perspectiva latinoamericana. Creo que es un discurso que desde hace algunos años, que es esto de lo latinoamericano, se planteó en la década de los 20, ¿no? Y que creo que apenas en el siglo XXI los escritores de la literatura infantil y juvenil también se están planteando de yo también puedo escribir fantasía desde México, desde Argentina. Y en este caso, pues tenemos tres ejemplos que quisiera rescatar para terminar mi participación, que es Loba, de Verónica Murguía, que ya mencionabas, que por aquí tengo, ¿no? Premio Gran Angular, que seguramente en España también lo han de conocer. La serie de Libro de los Héroes, de Antonio Malpica, este es el primer tomo, ¿no? De los 7 esqueletos decapitados. Y el otro no lo tengo a la mano, pero Mundo Umbrío, de Jaime Alfonso Sandoval. Y brevemente quisiera decir, bueno, ¿por qué son posmodernos? Y si me permiten, quiero compartirles mi pantalla. Ay Dios, un segundo. Solamente para resumir esto que estoy planteando. Ok, creo que ahí se ve. Ok, encuentro en estos tres autores que hay
postura hay una ruptura o revisión general de los relatos canónicos establecidos, ¿no? En específico con la fantasía que se generó con el Hobbit. Estas características, tú, Laura, ya las mencionabas como características del neorromanticismo en tu libro de Neosubversión. Entonces, lo que hice fue tratar esas características y trasladarlas a estas obras. ¿Por qué? Porque hay una conciencia muy marcada del estadio de la infancia y de la adolescencia. Los protagonistas son adolescentes, ¿no? Y en el caso de Loba, pues es Loba, el hijo de Lobo. Tenemos a Sergio Mendoza en Siete Esqueletos Decapitados, que además no tiene una pierna, entonces es un marginado en su escuela, le gusta el rock, a Led Zeppelin. Y en Mundo Umbrío, pues tenemos a esta protagonista también femenina que no sabe de la existencia de los vampiros, ¿no? Y es fea en el mundo real de nosotros, poco agraciada. Y entonces se toma como punto principal la conciencia de que el joven tiene que ir madurando y es una búsqueda de la identidad. Y por lo tanto hay también una rebeldía frente a las estructuras autoritarias, adultocentristas, institucionales. Y en los tres podemos también encontrar una conciencia ecológica, sobre todo en Loba, pero también una nostalgia hacia el pasado, hacia la tradición del vampiro, hacia la tradición de los demonios, de unas cuestiones góticas también. Entonces, justamente se da esta cuestión de desmitologización y remitización. Pero el punto que yo creo que para que la fantasía sea posmoderna es que dejemos de un lado la lucha maniquea del bien y el mal, ¿no? Donde ya las luchas son internas, las luchas son la búsqueda de la identidad y la lucha por la verdad. Y entonces sí, a partir de las estrategias que tú propones como estrategias subversivas, hay una gran intertextualidad que yo lo pondría como en el top de estos rasgos. Está el humor, la ironía, la sátira, la parodia en los tres textos y surgen temas y preocupaciones que van más allá de la cuestión sobrenatural o los elementos fantásticos que hemos dicho, ¿no? Sino ya hay una preocupación social, ¿no? En Toño Malpica está sucediendo desapariciones de niños, ¿no? Hay una cuestión sobre la violencia, ¿no? Sandoval, de una forma también muy irónica, se burla del mito del vampiro, pero también hay violencia y también hay una estructura, un complot de poder que va permeando toda la novela y estructuras de opresión. En el caso de Loba, pues Loba tiene que definir si se mantiene virgen también para poder montar al unicornio o al dragón, ¿no? Y entonces temas como la orfandad, la muerte, ya no se nos tapa o no se le pone al joven, no se le pone al niño como una venda, sino que los pone en juego para abordar desde puntos diferentes la vista de los personajes. Entonces, yo con esto pues termino mi primera participación de por qué en Latinoamérica apenas está empezando esto y que yo creo mucho que va a haber mucha explotación del género en nuestro siglo XXI, ¿no? Tendremos que esperar qué es lo que hacen los escritores y pues por el momento solamente hablé sobre tres mexicanos, ¿no? Tres mexicanos que se posicionan como ahora sí que con la bandera de la fantasía posmoderna aquí en México. Entonces ahora, Aurea, ¿tú cómo lo ves? De hecho, ahorita que te estaba escuchando, tiene una enorme relación con lo que yo les voy a platicar, porque justo esta pregunta de la posmodernidad en el caso de las narrativas gráficas, eh, también está anclado en la idea de lo popular, ¿no? O sea, lo popular en términos más que nada mercadológicos, industriales, porque por supuesto que también Claro. en estos tiempos la cuestión de lo popular se resignifica. O sea, ya no solamente es lo del pueblo, sino lo establecido, lo producido en términos masivos, ¿no? Y entonces te puedo pedir mi presentación para que podamos, ahorita vamos a ver qué les parece, porque en el caso de narrativas gráficas, particularmente cómic y manga, hay una cuestión relacionada con el origen en la cual
pareciera que hay un pecado original, y aquí me remito a Álvaro Pons, justamente cuando habla de, por el hecho de que nació en el cómic particularmente nació en medios masivos, eh, automáticamente se convierte en un producto basura, en un producto que no tiene valor artístico, literario, etcétera. Entonces, bueno, justamente mi participación es sobre esta idea. En el caso de la mediación con cómic y manga, no eres necesario. No somos necesarios. De hecho, si ustedes tienen la fortuna de contar con la referencia de Evangelion, Neon Genesis Evangelion, esto les va a sonar perfectamente conocido. Y ustedes pueden comenzar preguntando, o sea, ¿cómo puede ser que yo no sea necesario como mediador, como mediadora? Y yo les pregunto, ¿en verdad quieren saber por qué? Siguiente, por favor. Pues porque en realidad tenemos una muy larga historia de desacuerdos, algunos de los hitos de la historia de la censura del el cómic, que también tuvo un gran impacto en Japón, en el caso del manga, fue la publicación de la perversión de la inocencia. Perdón, la seducción de la inocencia o de los inocentes, de Frederick Bertham, que dio a su vez paso al nacimiento del Comics Code Authority, esta instancia profundamente conservadora que se dedicó a censurar, mutilar y desaparecer, e incluso instigar quemas de cómics por atentar en contra de los valores morales y sobre todo del camino, ¿cómo se llama? El estilo de vida americano. Pero en el caso del ámbito hispanohablante, tenemos opiniones, por ejemplo, como de Pedro Salinas, o sea, no se los tengo que presentar a ustedes en España de ninguna manera, ¿no? Pero justamente uno de sus textos hablaba acerca de lo gráfico y de lo literario, esta idea de que lo visual en realidad existía en detrimento de lo lingüístico, de lo literario, y entonces era y aquí lo dice, equivale a una literatura narrativa de baja estofa, de contenido deliberadamente chabacano y pedestre, por entregas, y cuya novedad estriba en ir disminuyendo el papel de la palabra en favor del papel, de lo dibujado, de lo gráfico, porque en esta idea la imagen es muchísimo menos valiosa que el texto, porque implica menos actividad cognitiva, menos esfuerzo. Sigamos adelante. Ahí está. Y ustedes pueden decir, pero yo no he hecho eso, yo no he quemado tal, pero hay marcas que no se pueden olvidar. ¿No? Y entonces, muchísimos de los lectores de cómic y de manga, por supuesto que se han enfrentado a este tipo de historia. Perdón, un poquito atrás, ahí está. De aseveraciones, es que los cómics son violentos, ¿no? Y a ver qué tienes eso ahí, ¿no? O ya no estés leyendo eso, o otra vez con tus cosas, ¿no? ¿Y qué onda con esos monos chinos? Ya deja eso, porque eso no te da nada bueno, porque es pura violencia, porque, como tú dices, ¿no? Es pura fantasía y es nada más un escapismo y no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, o sea, ¿no lo has dicho? ¿No lo has pensado tú como mediador? Sobre todo pensando que como son imágenes, en realidad no es lectura verdadera. Ahora sí, siguiente. Y bueno, justo, aunque ahora las marcas se hacen con menos violencia, la verdad es que libros álbum, libros, novelas, cuentos, etcétera, siguen siendo mucho mejor vistos que las grapas, que los tebeos, que los cómics, que los trade paperbacks, que, o sea, ustedes a lo mejor también sienten algo distinto cuando ven la primera parte y cuando ven la segunda. Siguiente, por favor. Y aquí también se presenta la cuestión de la popularidad. Este prejuicio puede ser a pesar de la popularidad de estos materiales de lectura o bien debido a la popularidad de estos materiales en diferentes medios. Y entonces, bueno, no reconozco esto como lectura real, aunque la gente, o sea, a diferentes edades estén leyéndolo, o bien, como todo el mundo lo está leyendo, entonces no tiene ningún valor. ¿Ah? Siguiente, por favor. Y entonces yo les pregunto, ¿por qué?
¿Qué es lo que tienen en contra de la imagen? Y sobre todo la imagen articulada de este modo y presentada de este modo, por entregas, utilizando tropos específicos. ¿Qué es lo que les molesta tanto? Y entonces, bueno, ¿qué sucede cuando se producen estas censuras y ausencias durante tanto tiempo? Algo perfectamente natural. Los lectores de todas las edades aprenden a generar sus propias redes, entre pares, de boca en boca, fuera de las escuelas, en tiendas especializadas o no, kioscos, puestos de periódicos y por supuesto en Internet. Y esto es totalmente lejos de las dinámicas clásicas de mediación de lectura. Lejos de ustedes. Adelante, por favor. Y entonces no, ustedes no son necesarios para que los niños, las niñas, los jóvenes lean. Y eso es importante que lo tengan en mente, porque este es un mundo de lecturas diferente al que muchísimos de nosotros estamos acostumbrados. Siguiente, por favor. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué pueden hacer? Bueno, aquí hay varias condicionantes. Si ustedes quieren en realidad entrar a este mundo, y bueno, ciertamente como personas que no están acostumbradas a leer cómics, ni a historietas, ni nada por el estilo, o incluso han olvidado lo que es leer historietas y disfrutarlas, etcétera. Si ustedes quieren ayudar a remediar estos abismos generacionales y hacer mediación con cómic y manga, o sea, no digo exclusivamente, pero sí complementar sus acervos con cómic y manga, una de las primeras cosas que tienen que hacer es, adelante, entender que en este mundo ustedes son invitados. Adelante. Es decir, ustedes no vienen aquí a enseñar a nadie. Ustedes no vienen a iluminar absolutamente a nadie. Ustedes en realidad vienen a observar, vienen a aprender, justamente porque este no es su mundo. No son lecturas a las que ustedes estén acostumbrados. Siguiente, por favor. Eso. O sea, ustedes en silencio. Exactamente. De eso se trata. Guardar silencio. Dejar de asumirse como son ustedes los únicos que saben. Adelante. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando se acerquen a los lectores nativos de cómic y de manga, o manga? Les mostrarán el significado de alfabetización visual. Es decir, hay muchísimos tipos de alfabetización. Y eso también es necesario tenerlo en cuenta cuando pensamos en la gran variedad de lecturas y de posibilidades lectoras más allá del libro. Les animarán a leer en diferentes direcciones, como ya se habrán dado cuenta en esta misma presentación, a interpretar funciones pragmáticas, discursivas, en tipografías, globos y ubicaciones, el sentido retórico del layout o la disposición de elementos en una página y los espacios entre viñetas. Siguiente. También les van a ayudar a distinguir tropos y motivos de acuerdo con diferentes géneros y subgéneros específicos del cómic y del manga. Ustedes van a poder sentir diferentes tipos de trazos. Por supuesto, serán testigos de diferentes tipos de cuerpos que no podrían ver ustedes en libros. También, por supuesto, escucharán los sonidos impresos, la presencia de las onomatopeyas, del hacer presente el ambiente. Es muy diferente también en este ámbito. Por supuesto, también a compartir las emociones detrás de la paleta de colores, del tipo de tinta, de los screen tones o de los backgrounds de las páginas. Siguiente. Y sobre todo, a abrazar las emociones incómodas en la LIG. La desesperación, el miedo, la furia, el deseo de venganza, entre muchas otras. Porque si hay algo que sí puedes encontrar en cómic, que no puedes encontrar realmente en la literatura infantil y juvenil, especialmente infantil. Juvenil es diferente, pero también tiene sus limitantes. Y entonces, bueno, ustedes se pueden seguir quedando en silencio. ¿Qué pasa? Y ahí, perdón, siguiente. Nosotros entonces ahora, desde este mundo, nos quedamos también en silencio. Siguiente. Y ustedes pueden pensar, híjole, es que eso es muy, muy peligroso. Ese tipo de emociones, sí. Y sin embargo, gracias a poder ser testigo del manejo y representación de este tipo de emociones en cómic o en manga, muchos y muchas de las lectoras siguen vivas, ¿no? O sea, la idea de acceder a este tipo de emociones y de lidiar con ellas desde una lectura corporal, visual, emotiva,
por supuesto, otra vez, salva vidas, como sucede con los libros. Siguiente. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y entonces yo qué puedo ofrecer? Si yo no puedo, si yo no puedo enseñar, si yo no, pues solamente pueden escuchar. Pueden ofrecer sus experiencias personales, pueden acompañar. Eso es lo que siempre necesitamos cuando hablamos de emociones y de afectos en términos de lectura. Y ustedes pueden preguntar, ¿y si es demasiado para mí? Y aquí yo les pregunto, ¿no es un riesgo que corren también con los libros? Y si ustedes se preguntan, ¿y si yo no estoy listo o lista para lidiar con esas emociones? ¿No es un riesgo que corren también con los libros? Siguiente. Y en ese sentido quisiera reiterar, estas lecturas existen, estos mundos de discusión y de intercambio de lecturas existen, con o sin ustedes. Entonces a ustedes les toca decidir, ¿quieren entrarle o no quieren entrarle? Así que, siguiente, ¿lo hacemos? Muchísimas gracias. Por el momento sería la primera parte también de mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Aurea. Muy interesante. Vamos a darle paso a Kutsi para que también nos cuente su punto de vista sobre la posmodernidad en los libros Alum y justamente seguir hablando de mediación lectora. Adelante, Kutsi. Sí, viene súper bien justo con lo que acabo de decir Aurea, porque pues la gran pregunta es, entonces los mediadores o los papás o los bibliotecarios, ¿hacemos o no hacemos? ¿Intervenimos o no intervenimos? Y justo Aurea dio como la palabra clave de lo que ahora se está entendiendo como mediación lectora, que es acompañar. Y creo que en esto se une muy bien con la posmodernidad, porque sobre todo en Latinoamérica, también en España, y ahí casualmente con el mundo anglosajón sí que vamos, si quieren por ahí decirlos, un pasito más adelante, porque tenemos una historia muy particular en Latinoamérica de necesidad de formar lectores o más bien de formar personas que aprecien el arte sin importar la edad. Y tenemos una gran tradición, digamos, como de, pensemos en México en los muralistas, en ese arte que salía en la calle, en esa arte, arte canónico, pero también popular, en toda la necesidad de acercar, y muy importante, la cuestión de generar comunidad. Y eso sí es algo muy latinoamericano, que se une muy bien con la historia de revoluciones y demás, con la historia con H mayúscula, de justo de Latinoamérica, ¿no? Que aunque cada país tiene sus propias particularidades, sí hay como algo en común. Y más importante, creo que puede haber como dos épocas en Latinoamérica, que son los 80s, los 2000s, y hoy mismo se está viendo una gran revolución, porque el gran tema es cómo cambiar, cómo aprendemos y cómo enseñamos, ¿no? Y el sentido de aprender en el sentido de hacerse de aprender, no tanto como de adoctrinar. Y eso sería como todavía lo doble subversivo, ¿no? Si leer ya es un acto subversivo, formar lectores, leer literatura infantil y juvenil, leer en otros espacios públicos que no estamos como tan pensados que sean como de lectura o tradicionales como fuera de la escuela, eso ya es subversivo, es todavía doblemente subversivo. Y en este sentido, por ejemplo, podemos retomar todo lo que nos dice Michel Petit acerca del espacio íntimo y del espacio público, de cómo compartimos una lectura que puede ser en silencio, justamente, que puede ser individual, pero que a la vez, que puede ser en casa, pensemos ahorita, tal cual, en casa, a un espacio público, a algo que queremos compartir, que generamos comunidad, que son otro tipo de espacios, y muy importante que al compartir algo íntimo al público se regresa la parte social de la literatura y también muy importante la parte afectiva que hablaba Aurea. No solo del miedo y de la violencia, sino también del amor, de todo lo que se puedan imaginar, toda la parte incluso corporal que sucede mientras leemos,
que podamos compartirlo. Y como decía Alex, el gran ejemplo que todo el mundo se dio cuenta y todos los adultos voltearon a ver la LIG es Harry Potter, porque de repente hay festivales, las películas, había centros, los booktubers, por ejemplo, salieron y entonces a lo mejor en mi escuela no encuentro bien platicar, pero encuentro en España y de España a México, encuentro una comunidad virtual, hablando justamente también de estas épocas, en donde puedo yo compartir aquello íntimo que por entrada es una lectura. Y luego el libro álbum, pues bueno, hay muchísimos tipos de lecturas que podemos tener, como decíamos, de la fantasía, pero la parte de lo visual nos potencia todavía más porque estamos dialogando ya de entrada con dos tipos de lenguajes que pareciera que no, pero la verdad es que desde que nacemos estamos en constante comunicación con esos dos lenguajes, tanto el visual y no solo eso, tanto visual como el textual y mucho más, ¿no? Con todas las emociones que nos van generando los libros, las sensaciones, y la narrativa también nos lo puede generar, el olfato. Imagínense cómo nos está construyendo los autores y los ilustradores todo este ambiente, ¿no? En el manga y a veces en el libro álbum, como un guiño son las onomatopeyas, por ejemplo, o algunas cuestiones de esas emociones, ¿no? Y lo que regresa a la mediación lectora, como les decía, es justamente este carácter social. Y allí podemos como diferenciar que a mí me funcionan, retomando un poco lo que dice también Felipe Munita, que es otro investigador importante en Chile, chileno, acerca de distinguir aquellas acciones que de repente hubo mucho en los 80 y todavía, donde son muy espectaculares, pero la obra está de paso. O sea, nunca se habla de la obra, nunca se leyó, que son a veces enriquecedoras, pero que al final de cuentas no están cumpliendo ese objetivo que es acercar a aquellos potenciales lectores a la lectura. Y digo potenciales porque siempre están en potencia, no es que no lo sean. En algún momento pueden leer. Y bueno, él como para diferenciar también, por ejemplo, a mí me sirve en mediación lectora y fomento a la lectura. Mediación lectora sería justamente acompañar, y es muy, muy importante que no sea un imponer o dar las respuestas o adoctrinar, sino siempre un acompañamiento. Y por ser un acompañamiento tan cercano y de cuestiones tan íntimas que aborda la literatura, por ser arte y por ser pues justamente un arte humanista, ese acompañamiento, sobre todo en situaciones de crisis, como puede ser este momento, involucra mucho la parte afectiva. Y ese acompañamiento no solo es estar o literal seguir cómo ha evolucionado su lectura, su acercamiento a los libros, sino también el saber, yo estoy aquí, comparto contigo esto que es la lectura o este sentimiento que te aborda. Eso sería la mediación. Y muy importante, que sobre todo se está viendo en estos últimos años en Latinoamérica, pero también, por supuesto, en España y en el resto del mundo en general, es el fomento entendido como las políticas públicas, porque es tan importante que eso que es tan íntimo como es la cultura y la literatura, se vuelva un derecho universal y por lo tanto involucre políticas públicas, involucre a muchos actores desde, por supuesto, el gobierno, pero se vuelva justo eso, un derecho universal. Pensemos en los derechos humanos. El derecho al acceso a la cultura es también tan importante como el derecho a la salud. Y de nuevo, hoy por hoy se ha hecho todavía más evidente porque, por supuesto, estamos en un momento crítico en cuestión de salud, pero que nos ha venido a interiorizar en nuestras casas, en nosotros mismos, todo aquello y la forma en la que nos podemos a veces apoyar, a veces no, depende mucho del estado de ánimo, justamente en las artes y en la literatura. Y por eso les decía que hoy por hoy puede ser como un
para la mediación lectora hablar de los 80, cuando empezó como a llegar este interés, cuando empezó a llegar la literatura infantil y juvenil en México y en el resto de Latinoamérica, mucho a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica y por otras políticas públicas, con Michel Petit, como les decía. En los 2000, cuando entran todas las tecnologías, cuando se experimenta muchísimo más en los libros álbum, en la narrativa gráfica, y cuando entran, como les decía, las tecnologías, y entra mucho lo juvenil y lo social. Y hoy por hoy es como otro cambio que podemos ver. Y de esto, como les quería ir platicando, que en este sentido, a partir de los 2000, también ahorita, la importancia de los estudios literarios y de la intermedialidad y de la interdisciplinariedad. En el sentido en que se está dialogando, ya formar lectores o acompañar sobre todo a los lectores implica, como profesionales de la mediación lectora, tener conocimientos mucho más allá que las ganas de dar un taller, ¿no? Es muy importante, pero entra justamente poder analizar las obras para ver qué tienen en potencia, poder entender cómo funciona un manga, cómo funciona la fantasía, cómo funciona un libro álbum, para nosotros tener muy claro hacia dónde podría llegar el lector. Y aquí me gusta usar como una metáfora, la diferencia entre un mapa y una brújula. El mapa nos da tal cual cómo ir los puntos para llegar a ese punto, que en este caso es que lean un manga, fantasía o un libro álbum. Y una brújula más bien es una orientación. Nosotros, cuando generemos estrategias de mediación lectora y los géneros o los tipos de literatura, las modalidades que estamos abordando, nos van a dar esa orientación para nosotros generar de nueva cuenta estrategias de mediación lectora que sean una brújula en la que nosotros nos sirva acompañar al lector sin imponerle el camino, porque de esta manera vamos a tener tal cual la brújula, vamos hacia el norte, pero para ir al norte hay muchísimos caminos, muchísimos lenguajes, muchísimas formas que involucran la forma en que cada uno quiere llegar a eso. Entonces, de esta manera me gusta como explicar esa gran diferencia del acompañamiento, ¿no? Y de nueva cuenta no olvidar lo afectivo. Y justamente el libro álbum tiene pues esa potencia, porque por ejemplo, y sobre todo en los libros silenciosos, hablando del silencio que decía Aurea, pues cómo leemos, cómo lo presentamos. Además, ya vieron, ¿no? Es Mr. Waffles de David Wisner, Migrantes, que ya de repente ya está entre narrativa, novela gráfica y libro álbum. El que nosotros nos anclemos o nos valgamos de los estudios literarios, de los géneros literarios, de las estructuras o cómo están conformados estos libros, nos van a ayudar a generar estrategias más específicas que no perdamos de cuenta a la hora de hacer mediación lectora. Esto no quiero decir que se pierda pues lo divertido o lo espectacular o lo explorar en otros sentidos. Pero de nueva cuenta van a ser como nuestra brújula, hacia dónde queremos llegar. Y para acabar como mi primera intervención, quiero mencionar como 3 detallitos que he tomado, que he visto en estos últimos meses debido a la pandemia, que nos han hecho todavía más evidente la necesidad de la mediación lectora. O sea, si esto ya lo sabíamos, digamos, los que nos dedicamos a esto, los mediadores de lectura o los formadores o a lo mejor en las escuelas, hoy por hoy se ha hecho muy evidente que necesitamos otras formas de aprender literatura, otras formas que involucren la comunidad y que involucren, por ejemplo, a la familia y a los adultos. Creo que no les voy a poder compartir por acá, pero les dejo en el Instagram de Rayuela de Letras, hay una foto que acabo de compartir, donde estoy dando yo un taller
en la Biblioteca Vasconcelos, y no me había dado cuenta, porque está súper bonita la foto, estoy yo, están un montón de niños atentos, pero si se fijan atrás de los niños hay un montón de adultos, todos en el celular, platicando entre ellos, o sea, todo lo que estaba pasando de literatura era entre nosotros y los niños. Y justamente, ya no se ve en esa foto, pero después nos fuimos con una compañera a que diéramos narración oral, allí ya se involucran un poco más los papás, justamente algo que tiene la LIC, algo que ha venido también a reforzar la narrativa gráfica es la cuestión del doble lector que decía Laura. No, los adultos, la literatura infantil y juvenil también está dirigida a adultos y la formación de lectores también tienen que estar involucrados los adultos en dos sentidos, en que el adulto conviva con el niño y en que tú como mediador de lectura no solo te enfoques en comunidad infantil o juvenil, sino que puedes también atraer a adultos, por ejemplo, tercera edad. Y esto de nueva cuenta no quiere decir que impongamos nuestra visión, sino que sea el acompañamiento y que escuchemos, por ejemplo, cuando son más expertos en ciertas lecturas, como mencionaba Aurea, ¿no? Lo juvenil, ellos ya son súper expertos en manga, ya tienen sus propias lecturas y el punto aquí siempre es dialogar y siempre es acompañar y generar comunidad. Y eso nos vino pues abrir un poquito más los ojos la situación actual, ¿no? De cómo se tiene que involucrar, ya no pensar en mediación lectora de un público, sino pensar en familias. Y eso también aplica, por ejemplo, para procesos migratorios. Ya no pensar en niños o en adultos, sino en familias que están migrando, por ejemplo. Todo el uso de las redes sociales han llovido un montón de propuestas de mediación, de animación, de artes en redes, y lo que nos viene a dar cuenta es la necesidad justo de lo social, en este caso de las herramientas, pero cuando ya lo tienes en mente es como muy natural o muy ágil pasar un poquito a la manera virtual, porque aunque sea virtual, no perder de vista que lo social está de nuevo en lo acompañar y en lo afectivo. Y si a lo mejor no trabajamos en grupos de familia, por ejemplo, hablando de juvenil, donde ya se está buscando más la independencia, pues sí de amigos, de acompañamiento, no solo como los libros como de amigos, sino todo aquello que nos está hablando que nos puede unir como una comunidad, o en este caso, justo como amigos, que es lo que están como ahorita echando de menos los niños y los jóvenes de las escuelas, ¿no? Porque es ir a ver a los amigos también al recreo. Y creo que, bueno, y para terminar, pues justo lo que decía Laura y Adrián, de ir de este acompañamiento, de horizontalidad versus el autoritarismo del adulto hacia el niño y hacia el joven. Y creo que todo esto es lo que he estado explorando más y más, y en estos últimos meses la mediación lectora como una alternativa de acercarnos a la lectura, también a la lectura informativa, y también a la lectura que involucra diferentes lenguajes, como es el caso del libro álbum. Y bueno, me quiero quedar aquí, pero obviamente hay muchas más cosas que decir, pero bueno, ya, pasemos a algo más. Gracias. Muchísimas gracias, Kutsi, por tu intervención. Gracias, Kutsi. Bueno, pues yo quisiera preguntarles a ustedes ahora en esta segunda, digamos, parte de nuestra mesa, de nuestra reunión, ¿qué están vislumbrando? Así como Kutsi está hablando de lo que está pasando ahora, ¿cómo vislumbran? ¿Qué va a pasar después de esta crisis en nuestras diferentes áreas? ¿Cómo vamos a abordarlo? ¿Cómo vamos a trabajarlo? ¿Cómo nos vamos a reincorporar a esta supuesta nueva normalidad, sabiendo que hemos hecho un salto muy largo, muy fuerte, apremiados por la necesidad, ¿no?
¿Qué me pueden decir? Aura, a ver. Sí, pues bueno, en mi caso, también justamente por la línea de trabajo que estamos llevando en la Biblioteca Ley de Fopa, en la Unidad de Vinculación Artística y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, yo me quedaría con esta idea de lo, eh, el efecto de humildad que ofrecen este tipo de situaciones que dejan perfectamente claro que no tenemos control real sobre nada, ¿no? O sea, todos los planes que teníamos, académicos, de mediación, etcétera, se fueron al traste, ¿no? Y entonces, en el momento que nosotros asumimos justamente que estas relaciones que tenemos con otras personas, con nuestro trabajo, con nuestras lecturas, no puede ser desde el control, entonces también se empiezan a transformar la manera en que asumimos, ¿no? Esta labor. Entonces, justamente el llamado, por ejemplo, que hago yo, no es precisamente desde, aunque parezca, no es desde el regaño, sino más bien es que tenemos que pensar justamente en nuevas dinámicas o sea, para relacionarnos, ¿no? Con nuestros pares, porque se trata justamente de pensar en los jóvenes lectores de cualquier edad como un par, no como o sea, otra vez, alguien aquí hay que adoctrinar, formar en términos jerárquicos, ¿no? Y eso hace una enorme diferencia en la manera en que vamos a trabajar. Y entonces también otra de las cosas que nos deja esta situación de la pandemia es abrirnos a diferentes tipos de lecturas y de medios de comunicación. Como ya no podemos hacerlo de esta manera, como vemos que no es posible de esta manera, pues entonces buscamos otra. O sea, si un libro álbum no funciona con un niño, con un joven, a lo mejor un cómic, a lo mejor un manga, a lo mejor un anime, a lo mejor una película, ¿no? Y entonces cuando podemos establecer justamente estos puentes afectivos, estos puentes de comunicación y de comunicación de experiencia humana, las cosas entonces pueden empezar a fluir de una manera distinta. Y ya, creo que con eso me quedaría yo. Muy bien, Aurea, muy bien. Kutsi. Pues justamente lo mismo, ¿no? Exactamente como dijo Aurea, y como recuperar mucho, que como les decía, la mediación a partir de los 2000 incluso desde sus inicios en los 80 y con esta tradición latinoamericana ya estaba, pero ahora es como mucho más evidente, no tanto la necesidad, sino cómo puede ser una posible solución a este problema social que tenemos, y es hablar desde lo individual a lo colectivo, de involucrar lo afectivo, de plantear otras maneras de hacernos más que del conocimiento, sino de la experiencia lectora y de nuestras experiencias de vida. Y en ese sentido, aunque se tenga un día de vida, o 99 años, o no sé, se tiene justo experiencia de vida y por lo tanto se va buscando la autonomía del niño, del lector, en este caso del niño y del joven. Eso no quiere decir que en algún momento no podamos compartir adultos con niños, todo lo contrario, sino que es un acompañamiento, ¿no? Lo que decía Aurea, de una humildad, de ir en contra del autoritarismo y más bien ir en el acompañamiento de lo individual a lo colectivo. O sea, más claro la pandemia no puede ser. Y retomar mucho como la cuestión de familia, de colectividad, de comunidad, de grupo de amigos, y de explorar otros sentidos. Es muy interesante y la verdad muy personalmente es muy enriquecedor estar en la academia y todo lo que nos dicen los estudios literarios y ponerlo en práctica con lectores. Siempre hablo de lectores porque de nueva cuenta, si también algo nos hizo todavía más evidente en la pandemia, es que la mediación lectora no tiene que ser solo para niños y para jóvenes. Hay mucho para adultos, mucho para familias, hay mucha necesidad de compartir, y la mediación puede ser una alternativa muy amigable. Y pues con eso me quedaría. Muy bien, gracias, Kutsi. Alex, ¿qué nos dices de la fantasía que nos espera? ¿Qué debería esperarnos o qué vislumbras?
Pues mira, yo vislumbro que hay una necesidad latinoamericana para que se posicione este género. Y yo creo que justamente la pandemia va a dar mucho que hablar, porque al final nos está cambiando las vidas. Al final estas experiencias, como ha dicho muy bien Kutsi y Aurea, que transforman las vidas de las personas, como ocurrió con Tolkien y con C.S. Lewis, una Segunda Guerra Mundial. Digo, no quiero ponerlo a balancear con la pandemia, pero es que lo que está ocurriendo hoy socialmente y en el ámbito de la salud debe de transformarnos de alguna forma. Sí creo que vamos a necesitar cierta distancia para poder recuperar estas experiencias y que se puedan contar, porque este enclaustramiento se va a tener que contar de algún modo, ¿no? Claro. Y tendrá que, pero creo que es muy pronto, necesita un distanciamiento para poderlo mirar, pero la fantasía ya está, es que ya está en nuestros medios, no solamente en los libros. Una de las ventajas que veo en la fantasía es esta relación intermedial de la que han hablado tanto Aurea como Kutsi, porque estamos embargados de series de televisión, estamos embargados de películas fantasiosas, y aquí pues habría que preguntarse sobre su calidad y la posible interrelación, ¿no? Porque entonces la fantasía también, la fantasía posmoderna debería entrar en diálogo con estos nuevos lenguajes audiovisuales. La música en las películas tienen todo un sentido, ¿no? El Señor de los Anillos, por ejemplo, la película, la banda sonora que está ahí detrás está pensada específica para fomentar la épica. Entonces, habría que pensar qué se está haciendo. Ya tenemos Harry Potter y bueno, ese es todo un tema de marketing también. Philip Pullman apenas está comenzando con la serie de HBO y tenemos otros ejemplos, ¿no? Como The Witcher, ahora que se estrenó también la de Frank Miller, la nueva novela de Frank Miller, que colaboraron. ¿Y qué va a pasar con Maldita. Latinoamérica? Maldita, sí, gracias. ¿Y qué va a pasar con Latinoamérica? O sea, yo no estoy hablando de que se vayan a adaptar a estos nuevos lenguajes, pero yo creo que se está poniendo en un caldero, en ebullición, muchas narrativas que están buscando nuevas voces. Ya vemos el despunte con los mexicanos y ya vemos el despunte con los chilenos y los argentinos. Habrá que esperar qué otros países nos van a dar fantasías dignas de ser tomadas en cuenta como arte, ¿no? Totalmente. Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Vamos a estar por aquí para responder preguntas o para seguir comentando, platicando, como decimos en México. Muchísimas gracias por la invitación.